Con su ponencia, la filosofía Brinconcer y la ética ciudadana. Fidel. Muy buenas tardes, estimados amigos. Empiezo pues agradeciendo aquí al doctor Miguel Polo por haberme invitado y a ustedes por estar aquí presentes. Voy a compartir con ustedes la filosofía Brinconcer y la ética ciudadana. Claro, seguramente se preguntarán ¿qué es la filosofía Brinconcer? Bueno, la ética ciudadana se puede entender, es un concepto ya que está en la mente de todos. Entonces yo voy a, de todas maneras, empezar por un punto de partida que es la ética ciudadana, para tener una referencia, o sea, para tener una idea y cómo estamos nosotros encaminados a esa meta de alcanzar la ética ciudadana. Entonces, cuatro conceptos fundamentales para ubicarlo, ¿no? Cuando hablamos de ética ciudadana nos referimos al respeto a los derechos humanos, respeto a la ciudadanía nacional, actuar con justicia o actuar con honestidad. Esto, aunque esté solamente en la teoría o que nadie lo cumpla, ese es un problema. Ahora, claro, por eso la tarea aquí es por qué eso no se cumple en la sociedad y por qué también plantea el profesor Carlos Mora, ¿no? Replantear estos conceptos, porque seguramente no están funcionando o de repente no conocemos los pasos para alcanzar este objetivo. Entonces, si se trata de encontrar los pasos, aquí tengo la solución. Bien, aquí tenemos, todos nacemos como no seres así, ni buenos ni malos. En potencia podemos ser buenos o en potencia también malos. Y para alcanzar a la ciudadanía, ¿no? o a la ética ciudadana, tenemos que pasar 4 pasos. Y aquí vamos a reconocer en qué pasos estamos fallando, o sea, no solamente en nuestra sociedad, sino estamos hablando de la sociedad global. O sea, ¿en qué está fallando la humanidad para que no pueda convivir con ética? Entonces vamos a descubrir. Aquí tenemos que empezar o partir de la antropología filosófica, porque si no partimos de este punto, vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes discusiones y no vamos a llegar a nada concreto. Entonces, la antropología filosófica nos enseña que el ser humano es un ser biológico que nadie puede negar, es un ser social que también nadie puede negar y que también es un ser espiritual. Es la unidad de estos 3 elementos la que constituye nuestra naturaleza. Pero en el mundo no solamente existen personas como vemos así, tenemos de todas las edades, estamos organizados en familias, sociedades, diferentes niveles, y esto lo vamos a reducir a 3 niveles de organización para que sea operativo, ¿ya? Y tenemos esto, o sea, individuo, sociedad y humanidad. Esto es, aquí no estamos considerando de que el individuo es todo, sino simplemente estamos haciendo la clasificación para ir acorde con la base antropológica, ¿no? De la naturaleza biológica, social y espiritual. Entonces, este individuo, esta sociedad y la humanidad deben tener un objetivo, es decir, alcanzar la ética, o sea, el comportamiento ético. ¿Y por qué no alcanza? O sea, ¿por qué vivimos un siglo XXI con una humanidad más bien que se va a la autodestrucción? ¿No? Eso es también evidente. ¿Y por qué más bien la sociedad no son como otros sistemas que se conservan? Más bien todo lo que, incluso las exposiciones que hemos escuchado, tiende a eso, nos refleja lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Qué necesitamos entonces? La ética tenemos que verlo ya como el fruto, como el resultado final. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 elementos fundamentales. Y los 3 tienen que ver con esta jornada. Y los 3 conceptos lo hemos mencionado y quizá lo estamos viviendo día a día. Y son los siguientes: la educación, la política y la filosofía. Muy bien, pues aquí no hay ninguna novedad. Existe la educación, existe la política, existe la filosofía. ¿Y por qué no se alcanza la ética ciudadana? Esa es otra pregunta que debemos hacernos.
qué necesita la educación, qué necesita la política y la filosofía correspondientemente. Aquí la educación tiene como finalidad o misión conducir al individuo. ¿A dónde debe conducir? A esa meta, o sea, a la ética. En este caso sería a la ética individual. Y la política igual, conducir a la sociedad a esa ética ciudadana. Y la filosofía igual, conducir a la humanidad a una ética universal. Aunque esto parezca una utopía, pero ese es el camino. No hay otro camino que se pueda, que le convenga a la humanidad. El otro camino sería lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? No hay ética ciudadana, no hay ética individual, no hay ética universal, pero la humanidad sigue existiendo, pero no sabemos hasta cuándo, porque la tendencia es a autodestruirse. Y eso es lo que no queremos. Y como no queremos, por eso estamos aquí compartiendo la reflexión, y ustedes también al estudiar filosofía están preocupados. El problema no es de nosotros, sino es de la sociedad. Y en estos eventos compartimos las reflexiones, y yo he traído esta reflexión para poder compartir. Entonces, la educación necesita de algo, la política también necesita de algo, y la filosofía también. ¿Cuáles son esos elementos? Lo siguiente, también es conocido. Hay valores individuales, valores sociales y valores universales como elementos fundamentales. Entonces, pero ¿cómo la educación puede trabajar? Y además nosotros reconocemos que hay valores individuales, sociales, universales, pero sin embargo la ética no existe. O sea, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe hacer la educación con los valores individuales? ¿Qué debe hacer la educación con los valores sociales y con los valores universales? Aquí viene la intervención de la filosofía. La filosofía se encarga de sistematizar. Hay un concepto importante que escuché al profesor Gianfranco: aprender e interiorizar. ¿Eso qué significa? Sistematizar. Estos valores deben sistematizar. No se van a sistematizar solamente con una educación, una enseñanza, sin la política y sin la filosofía. La filosofía se va a encargar de sistematizar los valores individuales, sistematizar los valores sociales y sistematizar los valores universales. ¿Y cuál es el resultado de esta sistematización? Lo siguiente: la sabiduría individual, la sabiduría social y la sabiduría universal. Aquí hay algo que, si ustedes se dan cuenta, así como el individuo depende de la sociedad y de la humanidad, la educación también depende de la política y la filosofía. Y igualmente los valores individuales dependen de los valores sociales y los valores sociales de los valores universales. Igualmente la sabiduría guarda esa interdependencia. Entonces, el resultado final aquí de la educación, de la política y de la educación va a ser la sabiduría universal. A partir de aquí recién podemos nosotros hablar o tener como garantía ya los niveles de ética. Entonces, vamos a tener la ética individual, la ética ciudadana y la ética universal. Y si nos damos cuenta, y aquí ya podemos explicar, ¿no? Podemos encontrar respuestas a la cantidad de antivalores y a todas las formas que hemos criticado a la sociedad global, que inclusive cuando dice el profesor Carlos Mora que esos conceptos no funcionan, y tiene razón, y hay que replantear, ¿no?, esos conceptos. Aparte de replantear, creo que la filosofía tiene que entrar ahí como un sistema. ¿Por qué? Porque la ética individual toma como referente la ética ciudadana. En otras palabras, si no hay ética ciudadana, la ética individual se convierte en conducta inmoral, ¿no? Entonces la ética ciudadana es el referente. Igualmente, la ética ciudadana toma como referencia la ética universal, lo cual indica que si no hay ética universal, la ética ciudadana no existe. O sea, sería impracticable. Es decir, como teoría puede existir, desde diferentes puntos de vista podemos hablar muy bien sobre estos conceptos, pero en la realidad no va a funcionar. Finalmente, cuando nosotros vemos aquí el último elemento, o sea, el resultado final de la educación, de la política y de la filosofía, va a ser la ética universal. Esta ética universal supone la ética ciudadana y la ética individual. Aquí vemos pues la importancia de la filosofía para todos los niveles que estamos observando. Entonces, quizás
otras personas que no ajenas a la filosofía pueden decir, no, la filosofía no resuelve nada, la filosofía es inútil, la filosofía debe desaparecer incluso de los colegios porque se pierde tiempo, no se puede decir todas esas cosas, pero aquí estamos viendo, sin filosofía la humanidad puede desaparecer. La filosofía aquí cobra mucha importancia. ¿Por qué la filosofía? Porque estamos viendo es la encargada de conducir a la humanidad, pero alguien puede decir, no, esa no es su función de la filosofía solamente puede cuestionar. Entonces, ¿quién va a conducir a la humanidad? Los políticos, pero la política depende de la filosofía. Los educadores también dependen de la política y la filosofía. Entonces, de todas maneras, recae la responsabilidad de la conducción de la humanidad en la filosofía. Bien, entonces, ahora quisiera yo compartir la filosofía Prim-Concert, si todavía me queda tiempo. Sí, ya. Entonces, vamos. Esta es la filosofía Prim-Concert que tiene 4 fundamentos, ¿no? Fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropofilosóficos y axiológicos. Los fundamentos antropofilosóficos y axiológicos lo hemos visto en el cuadro anterior. Ahora vamos a presentar esta filosofía como un sistema. O sea, como podemos ver aquí, ya conocemos los fundamentos axiológicos divididos en 3 niveles de valores. Los fundamentos antropológicos también lo hemos mencionado. Vamos a ver aquí más bien los fundamentos epistemológicos. Los valores tienen que tener soporte epistemológico, porque ya hemos visto que los valores van a constituir la estructura interna de la mente humana, porque si no tienen fundamento, o sea, en la verdad, esto se puede desmoronar. Cuando se desmorona, el individuo también se desintegra, entra en un cuadro depresivo, finalmente no sabe qué hacer y le pierde sentido a todo, finalmente de repente termina colgándose de un árbol, ¿no? Y esto es lo que no queremos, por eso es que debemos presentar los fundamentos epistemológicos, o sea, la verdad como fundamento. Y la verdad siempre el hombre ha buscado, en todas las culturas, en todo tiempo, siempre la verdad. Y esa verdad, aquí lo estamos clasificando en 3 niveles, ¿no? Verdad empírica, verdad científica, verdad universal. ¿Y cuál es el fundamento de cada uno de ellos? De la verdad empírica es la evidencia empírica, ¿no? Entonces, si yo digo, este es un vaso, todos con la vista pueden constatar de que es un vaso. ¿Por qué? Porque es una evidencia empírica. En cambio, la verdad científica sí requiere de una ley científica, porque eso sí ya los sentidos no lo captan, pero sí la razón. Y la verdad universal también tiene su fundamento en los principios y leyes universales. Por eso la filosofía siempre ha buscado como primera tarea la verdad, ¿no? El arqué, el fundamento de todo el universo. Y esta evidencia empírica, ley científica, principios y leyes universales corresponde a la realidad. Y esta realidad, partiendo como referencia del ser humano, podemos clasificar también en 3 niveles, ¿no? Sistemas simples que yo puedo ver, captar por medio de la percepción, sistemas complejos ya que requiere ya la intervención o interpretación de una teoría en base a una ley, y el sistema ya universal, o sea, el universo. Entonces aquí podemos ver además que el universo solamente se puede entender en base a sus principios y leyes universales. En cambio, a realidades concretas como por ejemplo los seres vivos o la naturaleza social, podemos entender en base a leyes. Bien, esta es una breve presentación, pero ahora quisiera compartir, si todavía tengo tiempo, ya, el método. El método que aquí utiliza la filosofía Prim-Concert son 2 principios universales y 5 leyes. Estos 2 principios tienen su base en la realidad, es decir, en la materia y en la energía. Es decir, la materia y la energía son 2 elementos que se están transformando mutuamente. Esa transformación mutua hace que unos nacen, otros se desintegran. Entonces hay conservación y hay destrucción. En esa interacción viene la ley de la dependencia, la ley de la interacción, la ley de la integración, ley de la temporalidad y ley de la desintegración en una secuencia lógica, tal como podemos ver aquí. Primero es la existencia del ente, de cualquier sistema que existe en la naturaleza, o nosotros también podemos ser, que somos dependientes de la energía y por tanto entramos en interacción.
De esa interacción por afinidad de conservación se forma un nuevo ente, ¿no? Que puede ser un nuevo sistema que se forma bajo la ley de la integración y está sujeto a la temporalidad. ¿Y eso qué significa? Que debe desintegrarse. Por ejemplo, la familia es un ente, vamos a tomar como un ejemplo así breve. Antes de construir, la familia representaría ahí a la ley de la integración, pero antes de formarse tiene que entrar en interacción, o sea, por decir, las personas no se casan automáticamente, tienen que interaccionar, ¿no? Es la etapa del enamoramiento, pero antes de eso hay una necesidad de dependencia, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Entonces eso es como ejemplo, pero podemos aplicar esto a cualquier realidad, y esta vez lo vamos a aplicar a la ética, y va a resultar de este modo. Tenemos aquí el análisis de la ética universal siguiendo el método, ¿no? El método. Entonces, antes estamos reconociendo la naturaleza de la ética universal, ¿no? Su base antropológica, individuo, sociedad, humanidad; su base axiológica, valores individuales, valores sociales, valores universales; y ahí viene ya recién la ética individual, ética ciudadana, ética universal. Esa es la naturaleza, o sea, lo que contiene la ética universal. Ahora vamos a ver el principio de conservación. ¿Cómo se relaciona el principio de conservación con la ética universal? En el sentido moral, ¿no? ¿Y cuál es el sentido moral? La conservación del individuo, la conservación de la sociedad, la conservación de la humanidad. Y también podemos ahí agregar la conservación de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Y el principio de destrucción sería el sentido inmoral, o sea, la destrucción del individuo, la destrucción de la sociedad, la destrucción de la humanidad. Eso lo estamos percibiendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? La humanidad está siendo guiado por el principio de destrucción. Pero ¿cuáles son las causas? Lo hemos visto en el cuadro, ¿no? En el segundo cuadro. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene un rol importante. Ya, ahora vamos a continuar con la ley de la dependencia. La ley de la dependencia, si nosotros regresamos al cuadro anterior, pues no lo voy a regresar si no vamos a perder tiempo, pero si ustedes se acuerdan, en el cuadro anterior hemos visto una relación de la ética individual que depende de la ética ciudadana, ¿no? Que toma como referencia. Y la ética ciudadana depende de la ética universal. Y esta ética universal es el resultado de la educación, de la política, de la filosofía. Y la filosofía depende del universo, porque sin el universo no habría filosofía ni nosotros. Después viene la ley de la interacción. ¿Qué es la ley de la interacción? Vamos a ver, en la ética individual interactúan los valores individuales. Porque cuando uno actúa o toma una decisión, sopesa una serie de valores, pero valores individuales, o sea, lo que le conviene a la persona, lo que me conviene, ¿no? Entonces, pero ahí hay una interacción. Y en la ética ciudadana interactúan los valores individuales, o sea, personales, lo que me conviene, y también lo que le conviene a la sociedad, ¿no? Ahí hay una interacción de valores. Y en la ética universal interactúan los valores individuales con los valores sociales y los valores universales. Entonces ahí hay una armonía, o sea, no se perjudica a nadie, pero tampoco se autodestruye el individuo por ser demasiado altruista, sino hay un equilibrio entre la conservación del individuo, la conservación de la sociedad y la conservación de la naturaleza. Después viene aquí la ley de la integración. La ética universal, que es el resultado final, integra todos los elementos que hemos visto, ¿no? Integra la base antropológica, la base axiológica, integra inclusive la educación, la política y la filosofía. Después tenemos la ley de la temporalidad. ¿Cómo se explica la ley de la temporalidad? Porque un sistema filosófico es como una fotografía del universo en un tiempo dado. Y este universo está en constante cambio, se está transformando. Entonces, esa fotografía ya no corresponde a un tiempo X que va avanzando. Entonces, la filosofía, por eso, tiene que reconstruirse constantemente. Esta